Hoy vamos a ver un sinte que cumple las 3 Bs, bueno, bonito y barato, sobre todo lo último barato porque es gratuito. Aquí tenemos el Odin 2, el cual es un sintetizador que va muy bien, tiene muchos tipos de síntesis en su motor interno y trae bastantes cositas muy interesantes, sobre todo para aquellos que queréis utilizar un sintetizador gratuito y que sea un sintetizador completo. La verdad es que no tenéis excusa si el dinero es un problema a la hora de crear música. Este sintetizador es una auténtica maravilla, vuelvo a repetir. ¿Qué tiene Odin 2? Tiene 3 osciladores, luego veremos los tipos de osciladores que trae este sintetizador, tiene 3 tipos de filtro, tiene muy pocos envolventes de libre disposición, solamente tenemos el mod envelope, pero tenemos el de amplificación y el de filtro por separado, y luego un global envelope. Diría que tendríamos 2 de libre disposición y 2 ya encadenados por defecto. Luego tenemos 3 LFOs más una LFO global. Tenemos 4 tipos de efectos, el delay, el phaser, el chorus y el flanger. Tenemos también un eje X e Y por si queremos hacer alguna marcianada. Tenemos los controles básicos de la rueda del pitch bend y la rueda de modulación, el control del glide. Tenemos un arpegiador. El arpegiador es muy interesante porque aparte de tener 2 perillas de modulación, podemos intercambiar la perilla de modulación 2 a la transposición de los semitonos de todos los osciladores. Luego tenemos una matriz de modulación bastante generosa y por último tenemos la librería de presets. Vamos a echarle un vistazo a ver de qué va, vamos a ir a osciladores, filtros como siempre para que veáis qué pedazo de sinte. Empezamos por el Analog Oscillator, el cual es el típico oscilador que os encontraréis en cualquier sintetizador virtual analógico, que tiene las 4 formas de onda básicas. Luego tenemos el Wavetable Oscillator, es bastante interesante, y aquí ya nos pone cuál va a ser la modulación predefinida del potenciómetro de la Wavetable. Tenemos un montón de ondas, bastante generoso también en este apartado. Luego tenemos el Multi Oscillator, que esto sería más bien para generar una onda super saw o multiplicar la onda sobre sí misma y desafinarla, es el efecto super saw. Luego tenemos el Vector Oscillator, que esto es una idea genial, muy parecida a la del Prophet VS o a la del Wave Station, donde podremos colocar 4 ondas en el A, B, C y D y podremos ir jugando con el eje X e Y. Luego tenemos este que es muy interesante, el oscilador chiptune, el cual me puede servir en un futuro para generar la típica banda sonora chiptune de Game Boy o de juegos de 8 bits de antaño. Tenemos aquí las típicas formas de onda del sonido chiptune, las cuales son pues el pulso un poquito más cerrado, mucho más cerrado al 12,5, luego la triangular, la saw y la sinoidal. También tenemos un módulo de ruido y tenemos un arpegiador. Luego trastearemos un poquito el chiptune porque es muy interesante. Tenemos un oscilador FM, el cual es portador contra modulador. La verdad es que es una FM muy sencilla, pero ya podríamos salir del paso y generar tonos de FM muy fáciles con este sintetizador. Luego tenemos el Phase Modulation Oscillator, que es muy parecido a la FM, pero lo que vamos a hacer es modular la fase en lugar de la frecuencia. Luego tenemos el Noise Oscillator, que aquí tenemos una especie de filtros para poder filtrar y hacer que el ruido suene más opaco. Por último tenemos el Wave Draw, el Chip Draw y el Spec Draw Oscillators, que son osciladores donde podremos dibujar nuestras propias ondas. La verdad es que está muy bien pensado este sintetizador. En el tema de filtros, en los filtros tenemos agradables sorpresas y la verdad es que me ha gustado mucho el tema de que aparte de tener los típicos filtros bandpass, high pass y low pass, tenemos también recreaciones de filtros típicamente reconocibles como puede ser el del SEM, el de Oberheim SEM, uno que es al estilo Moog y este el KRG35 que seguro que es la recreación de algún sinte, pero ahora mismo se me escapa qué tipo de sinte puede ser. Aparte tenemos filtros de peine o con filters, formantes y un ring modulator. Por último, enseñaros pues los envolventes de amplificación, que es el típico ADSR, también lo podemos loopear, tenemos aquí el mod envelope, el
envolvente de libre disposición o envolvente de modulación, tenemos el envolvente del filtro y un global envelope que lo podremos asignar a otro parámetro si lo deseamos. Vamos a empezar a crear sonidos porque, como siempre, ya sabéis, estos sintetizadores empiezan a brillar una vez empezamos a trastear con ellos. Vamos a empezar por lo del chiptune, que me parece muy interesante, sobre todo para aquellos que queráis hacer la típica música chiptune, y es muy sencillo con este sintetizador. Primero de todo tenemos la onda al 50% cerrada, es decir, la típica cuadrada sin ningún tipo de modificación. Vamos a abrir el filtro. Esta es la típica onda cuadrada que todos reconocemos. Luego tenemos la onda un poquito más cerradita. Y aquí ya tendríamos la triangular. Si activamos el parámetro Noise, directamente desactivará todas las ondas que tenemos aquí cargadas y sonará el típico ruido roto de 8 bits que era tan interesante para hacer, por ejemplo, hi-hats. Vamos a bajar la amplificación a tope. Sobre todo servía para hacer hi-hats o incluso percusiones. La verdad que para los que tengáis una edad y hayáis jugado a juegos de 8 bits, reconoceréis muy fácilmente este sonido. Luego tenemos esta sección que es muy interesante, la sección de arpegiador, donde tenemos un arpegiador de hasta 3 pasos, pero normalmente yo suelo utilizar, o lo que más he trasteado ha sido el arpegiador de 2 pasos. Aquí tenemos la velocidad de este arpegiador. Vamos a poner este arpegiador en la fundamental y luego 7 semitonos hacia arriba, una quinta justa, y veréis el típico efecto de la música chiptune. Vamos a darle sustain. Podemos ajustarlo, por ejemplo, a una octava más arriba. La verdad es que es muy interesante este sintetizador y podemos activar el Step 3, que hará un salto de 3 pasos. Como veis, es un sinte que trae algunas cosas ocultas que pueden ser geniales para todos los que os dediquéis a la música, sin importar qué tipo de música hagáis. Vamos a el Wavetable Oscillator, que es bastante interesante. Vamos a coger esta onda de Voice A y vamos a pedir que el Mod Envelope, que es este de aquí, sea el que lleve la batuta del escaneo de frecuencias. Vamos a subir el decay, subimos el amount. Podríamos bajar un poquito el filtro. Vamos a buscar algún filtro que sea interesante, como por ejemplo el del SEM. Subimos la resonancia. Y podríamos darle algo de distorsión en el amplificador. Tenemos estos 3 tipos de distorsión. Como veis, son distorsiones muy básicas. Vamos a utilizar otro filtro por aquí. Este va después del amplificador. Como podéis ver, estos 2 filtros van directamente al amplificador y posteriormente bajan hasta otro filtro opcional que no lo tenemos activado. Así que vamos a enviar un poquito de envolvente a este filtro. Podríamos poner cualquier tipo de filtro, por ejemplo, el KRG.
Ya veis qué tipo de bajos más crudos, más salvajes puede hacer Odin. Y esto que es un sintetizador gratuito. Vuelvo a repetirlo porque esto es importante de que este pedazo de sinte sea gratuito. Vamos a resetearlo otra vez, vamos a ponerlo en original para que veáis, por ejemplo, el Vector Oscillator. Vamos a hacer alguna locura con esto. Vamos a coger el Wave Draw para que veáis cómo funciona. Wave Draw del oscilador 1, pero tendremos que conmutarlo al Wave Draw. Aquí tenemos una sinoidal y podemos pues hacer un dibujo tal que así y nos vamos al Vector Oscillator. Esto, donde empieza a tener cierta magia y cierta gracia, es cuando utilizamos las Wavetable, que aquí tenemos varias Wavetable. Vamos a ponerlas, son las mismas que tenemos en el oscilador Wavetable. Vamos a ponerlas tal que así. Hacemos un acorde. Vamos a darle un poquito de attack y release al amplificador y vamos a poner una reverberación para que veáis cómo empieza a ganar protagonismo el sonido. Vamos a buscar la Valhalla y vamos a coger la Valhalla Room, por ejemplo, o el Supermassive. Cogemos el Supermassive porque además creo que es un plugin también gratuito. Hoy os estoy mimando demasiado. Vamos a coger, por ejemplo, el 80s Space Verb y vamos a bajar un poquito el mix. Vamos a filtrar un poquito más la señal. Si quisiéramos automatizar tanto el X como el Y, podríamos asignar LFOs a cada uno de los parámetros. ¿Cómo se utiliza la matriz de modulación? Vamos a buscar el source y, como podéis ver, tenemos aquí el LFO1 y el LFO2. Estas serán las modulaciones y estos serán los destinos de la modulación. Vamos a buscar el oscilador 1, aquí ponemos la X y aquí ponemos la Y o la Y, que ahora se tiene que decir Y. Vamos ahí, le damos al 100%, lo movemos tal que así para que haga algún movimiento. A este le damos un poquito menos de frecuencia, a este le cambiamos la onda, directamente le ponemos esta, por ejemplo, y vamos a ver qué tal es el resultado. Hay cierto movimiento, como cierta inestabilidad en el sonido, que es lo que buscábamos con este tipo de sonidos de vector. La verdad es que lo interesante es que vaya moviéndose el eje, el solito, y nos vaya reproduciendo pues según vayamos tocando. Vamos a intentar por último generar algún tono FM, para que veáis cómo se comporta la FM. Es una FM muy sencilla, ya os he dicho que es de un modulador contra un portador, así que no tenemos demasiada complicación, no tenemos ningún tipo de algoritmos ni nada por el estilo. Vamos a apagar el Supermassive. Aquí tendríamos el típico sonido de FM. Vamos a abrir el filtro. Pero esta FM no se trata solamente de sino contra sino, sino que podemos, por ejemplo, cuadrada contra cuadrada.
ahí ya empieza a hacer alguna cosita nueva. Ahí estaría. El típico sonido de sonido metalizado, muy metálico. Podríamos incluso pedirle a la matriz de modulación. Vamos a intentar a ver si podemos desactivar esto de aquí. Desactivamos todo y le vamos a pedir que la envolvente, que la tenemos aquí, el mod envelope, envíe al FM amount, que es la perillita esta de aquí. Ahí lo tendríamos. Vamos a bajar un poquito el amount y vamos a ajustar el modulador. La verdad es que esta FM, pues, ¿qué queréis que os diga? No me acaba de convencer. Vamos a coger dos sinos. Aquí sí que ya es la típica FM con un poquito de envolventes, modificando la incidencia de la FM. Vamos a darle un poquito de release. Y ahora tendríamos el típico sonido de campanita. Y podríamos cargar hasta 3 osciladores con este sonido. Vamos a buscar FM, vamos a pedirle que sea tal que así. Vamos a pedirle este que también lo ponemos un poquito así al azar. Y ese sería el sonido final. Pero aparte podemos desafinarlos un poquito, el fine por aquí y este por aquí. Es muy interesante que vayáis experimentando con el Odin y vayáis viendo lo que podemos hacer. Ya veis que es muy fácil, muy rápido generar sonidos así interesantillos, sobre todo para 16 bits, 8 bits, porque 16 bits también sería la época de la Mega Drive y utilizaba chips de FM, pero un poquito más complejos que esto que tenemos aquí. Tenemos por último los efectos, que son el delay, el phaser, el chorus y el flanger. Vamos a utilizar el delay a ver qué tal se comporta. Vamos a sincronizarlo. Me gusta mucho el delay, está muy bien, pero es un delay al uso. Luego tenemos el phaser, que últimamente estoy trasteando mucho con el phaser y voy a traer algún vídeo sobre cómo generar sonidos increíbles con los phaser. Vamos a bajarle el rate, vamos a subirle la modulación y el feedback. Vamos a bajar la frecuencia. Como veis, añade como una resonancia adicional en ciertos trozos de la onda. La verdad es que hace el sonido un poquito más interesante y mucho más brillante, así que tener cuidado porque podéis petar un tweeter del altavoz. Esto es ir con un poquito de cuidado. Luego tenemos el típico chorus al uso. Y por último tenemos el flanger. Como veis es un sintetizador genial, pero hombre, por pedir podríamos pedir muchas más envolventes, podríamos pedir otras cosas, pero por último vamos a mirar el arpegiador porque me he olvidado de él y es muy interesante y es una de las cosas que más me gusta de el Odin 2.
Tenemos dos moduladoras, dos fuentes de modulación en el arpegiador. Aquí tenemos la 1 y la transposición. Vamos a hacer alguna tontería con la transposición, así, sin mirar. Hacemos tal que así. Vale. Vamos a ponerlo a 1.16 y vamos a pedirle que sea una octava. Le damos a cualquier tecla. Ahora si quisiéramos que, por ejemplo, el frequency se moviera según lo que necesitáramos aquí, pues muy sencillo. Vamos a la matriz de modulación y vamos a buscar ARP Mod 1. Aquí tendríamos el ARP Mod 1, lo ponemos al 100%, destino, pues cualquier cosa. Podríamos ponerle, en este caso hemos dicho el filtro, así que el filtro le damos resonancia para que destaque un poco más. Y trasteamos tal que así, uno para arriba y uno para abajo. Así, estos dos para abajo, estos tres para arriba, así. Y vamos a aumentar un poquito el gate. Y le vamos a dar a cualquier tecla. Vamos a poner un bandpass para que se note un poquito más. Vamos a aumentar la resonancia para que se destaque aún más el movimiento del filtro. Vamos a quitar el flanger. Como veis, Odin es un sintetizador que, aparte de ser gratuito, que no cuesta nada, es un sintetizador que suena bastante decente, es un muy buen sintetizador por si queréis empezar a aprender cómo funcionan las modulaciones, con una matriz de modulación, si queréis ir jugando con ciertas cosas, pero la verdad es que es un sinte que valdría mucho la pena si sois noveles y os queréis introducir en el mundo de la síntesis. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de Odin 2, si os ha gustado, dejar un like, dejar un comentario, compartir y suscribiros, y nos vemos en el siguiente vídeo.